Hola, en este video vamos a conocer mejor acerca de si la ciudad de Nazaret existió o no. La cuestión de la existencia de Nazaret en el siglo I ha sido objeto de debate entre investigadores, arqueólogos y estudiosos del cristianismo primitivo. Según los evangelios del Nuevo Testamento, particularmente los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús fue conocido como Jesús de Nazaret, lo que presupone la existencia de una localidad con ese nombre en Galilea durante el período romano temprano. Sin embargo, algunos investigadores han argumentado que Nazaret podría no haber existido como asentamiento significativo en el siglo I, o incluso como asentamiento alguno. Este ensayo examina los principales argumentos escépticos, la evidencia arqueológica disponible y las fuentes históricas externas al Nuevo Testamento, con el fin de evaluar la solidez de la hipótesis que niega la existencia de Nazaret en el siglo I. Uno de los principales argumentos en contra de la existencia de Nazaret en el siglo I se basa en el llamado argumento del silencio. Este sostiene que Nazaret no es mencionada en fuentes históricas relevantes del período. Por ejemplo, el historiador judío Flavio Josefo, quien escribió extensamente sobre Galilea en el siglo I en obras como La Guerra de los Judíos y Antigüedades Judías, no menciona Nazaret, a pesar de enumerar más de 40 pueblos y ciudades de la región. Para algunos críticos, esta omisión es significativa. Si Nazaret hubiera sido una ciudad importante, Josefo la habría mencionado. Asimismo, el Talmud y otras fuentes rabínicas tempranas como en el Toure, Joshua 19, tampoco mencionan claramente a Nazaret. Las primeras menciones judías posteriores parecen datar de siglos más tardíos, lo que ha llevado a algunos investigadores a sugerir que el lugar podría haberse desarrollado después del período de Jesús. En el siglo IV d.C., Helena, la madre del emperador Constantino, visitó a Palestina buscando reliquias cristianas, pero no pudo encontrar nada, excepto un pozo donde se le dijo que ese fue el pozo donde María, la madre de Jesús, usaba para sacar agua. Sobre este pozo se construyó lo que es hoy en día, la Iglesia del Santo Sepulcro. Hasta mediados del siglo XX, la arqueología no había producido pruebas contundentes de un asentamiento significativo en Nazaret durante el siglo I. Esto fortaleció las afirmaciones de algunos críticos que consideraban que la ciudad de Nazaret pudo haber sido una construcción literaria de los evangelistas. Algunos investigadores argumentaron que el término nazareno podría derivar no de una ciudad, sino de una designación sectaria o teológica. En el libro de los Hechos 24:5, Pablo es llamado como un líder de la secta de los nazarenos. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. En el año 67 d.C. la ciudad de Jaffa fue destruida por los romanos. Los sobrevivientes escogieron esta ciudad para enterrar sus muertos y sobre esta ciudad, lo que es hoy en día Nazaret, fue construida. La arqueología en Galilea ha demostrado que muchas aldeas rurales del período romano temprano eran pequeñas, con estructuras simples, difíciles de detectar sin excavaciones sistemáticas. A partir del siglo XX y especialmente en las últimas décadas, excavaciones en la actual Nazaret han revelado restos que datan del período del Segundo Templo. Aproximadamente 516 a.C. al 70 después de Cristo. Se han encontrado silos excavados en roca, tumbas de tipo Kokeim, tumbas judías del siglo I, restos de viviendas modestas, cerámica característica del período romano temprano. Estos hallazgos no indican sin duda alguna que sí existió un pequeño pueblo judío llamado Nazaret en el siglo I. No era una ciudad grande ni influyente, sino probablemente una aldea agrícola con una población estimada entre 200 y 400 habitantes. Desde el punto de vista histórico, esto encaja bien con los relatos evangélicos que presentan a Nazaret como un lugar insignificante. En el Evangelio de Juan 1:46, Natanael pregunta, ¿de Nazaret puede salir algo bueno?, lo cual sugiere que era un poblado poco prestigioso. Algunos críticos han sostenido que el título nazareno no necesariamente implica procedencia geográfica.
En el mundo antiguo, los títulos podían tener significados simbólicos o religiosos. Sin embargo, los evangelios describen a Nazaret consistentemente como una localidad concreta de Galilea. Además, el término griego utilizado, Nazaret, Nazara, sugiere una referencia geográfica específica. Es importante destacar que la existencia de una pequeña aldea no requiere documentación abundante. Muchas aldeas del siglo I solo son conocidas gracias a hallazgos arqueológicos recientes. Los argumentos que niegan la existencia de Nazaret en el siglo I se apoyan principalmente en el silencio de ciertas fuentes, la falta inicial de evidencia arqueológicas y interpretaciones lingüísticas alternativas. No obstante, la evidencia arqueológica acumulada en las últimas décadas ha debilitado significativamente la hipótesis de la inexistencia. En el 1962, arqueólogos en Cesarea Marítima encontraron un fragmento, lo que se conoce como el fragmento de Cesarea, este fragmento del año 135. Fue escrito por los refugiados judíos durante la revuelta de Bar Kokhba. Ellos comentan que después de la revuelta fueron hacia una ciudad llamada Nazaret. Esta es la primera vez que se menciona la ciudad de Nazaret fuera de la Biblia. Hasta el padre Orígenes no sabía dónde se encontraba la ciudad de Nazaret. Hoy en día, la mayoría de los arqueólogos e historiadores especializados en el periodo consideran que Nazaret tal vez existió como una pequeña aldea judía en el siglo I. Eso no significa que todos los detalles de los relatos evangélicos no se puedan confirmar históricamente. Hoy en día no existen evidencias históricas convincentes para probar con certeza si la ciudad de Nazaret realmente existió en el siglo I. Si usted conoce de alguna evidencia que pueda ayudar con la existencia de Nazaret, deje su comentario en la parte de abajo. Por favor, si le gustó la información en este video, deja un like en la parte de abajo, te lo voy a agradecer. Hasta la próxima.